Bueno, ya estoy poniendo Facebook de una vez. Y ahorita empezamos. Este tema también muy interesante, Shu. Pues está interesante, sí. Lo he pensado mucho tiempo, que es un elemento que se deja fuera. Lo voy a comentar ahora, que se deja fuera, pero que es muy importante. Seguro, seguro que sí. Esperamos un minutito más para empezar puntuales. Lo que necesito es irme a Acapulco a poner bronceada. Yo te acompaño, ahí sí, Shu. Me urge una playa, me urge, no sabes cómo. Nunca en la vida me he podido broncear ni un dedo. Así No, que ¿por no, qué? porque no puedo estar en ¿Por el la sol. piel? ¿Por el tipo de piel? Sí, Ah, no puedo. bueno, pues ni modo, iré yo por ti y me Órale, broncearé. ándale. Está bien, pues podemos empezar, son las 12, se seguirá conectando la gente para esta plática que tenemos una vez al mes, el primer miércoles de cada mes generalmente. En esta ocasión tuvo que ser el segundo miércoles, pero aquí estamos puestísimos para oír este tema tan interesante, tórridos romances que alteraron la historia. Qué tema tan interesante, Shu. Bueno, como todos los que das, pero hay unos nombres en especial que jalan mucho. De veras, yo de verdad te felicito porque a veces los temas son increíbles. O sea, aunque todos son buenos, a veces el título de por sí ya te jala. Y obviamente, pues el contenido seguramente nos dará de qué hablar. Así que yo le doy la bienvenida a toda la gente que se está conectando. Les recuerdo que esta plática quedará grabada en Facebook, que estará también un poquito más en un ratito por YouTube. Y nada más les recuerdo que al final de la plática pueden escribir sus preguntas, dudas, comentarios, tanto en preguntas y respuestas del Zoom como por Facebook, y yo las voy a leer al final para que Shulamit nos conteste como ella solo sabe hacerlo y disipe todas nuestras dudas que tengamos. Shulamit, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Anita. Buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí, como dices, tratando de interesar a la gente con estos temas. Y sí, el tema, pues hay que darle un atractivo y eso es lo que pretendo siempre, porque los temas en sí, la historia es más interesante y más atrevida que cualquier ficción. Y entonces de eso vamos a hablar hoy, de estos tórridos romances que alteraron la historia. Algunos en realidad cambiaron la historia. Yo voy a hablar de esto porque siempre al estudiar cualquier proceso histórico se deben de tomar en cuenta, no como antes que qué fecha y qué general. Eso afortunadamente ha cambiado desde hace más de un siglo con la historiografía francesa, de que se tome en cuenta la vida en general para cómo deviene el proceso histórico. Pero lo que generalmente se toma en cuenta, los investigadores toman en cuenta, son los elementos políticos, obviamente, los elementos económicos, los religiosos, la época, lo cronológico naturalmente, pero un elemento que es importantísimo no se le pone atención y es el amor. El amor, que son esas 4 maravillosas o terribles letritas que dicen mucho y que la investigación histórica muy poco les hace caso. Pero en esta ocasión sí les vamos a hacer caso y vamos a ver cómo el amor en sí, o un romance, o una atracción física,
una atracción sexual, puede cambiar o por lo menos alterar el devenir histórico. Y para eso voy a... ¿Cómo? Padrísimo, la verdad que está súper interesante. Seguramente lo vamos a disfrutar mucho. Seguramente, espero que sí, Anita. Miren, no hay, tampoco, no soy los Beatles que dicen all you need is love. No, hay lo histórico, lo cronológico, lo político, lo religioso, lo económico tan importante. Pero como digo, este elemento tan personal, tan interno, tan íntimo, también tiene su papel en la historia. Y sobre eso voy a comentar un par de romances tórridos, algunos más, algunos menos, que definitivamente alteraron y, como dije antes, algunos cambiaron la historia. Voy a ir a una etapa muy remota, Y también quiero decir que algunos de estos procesos hoy, en el siglo XXI, ya no tienen significación, pero otros sí, y ahí lo vamos a ir viendo. Este primero del que yo voy a hablar es muy conocido, aunque se remonta a una época de la historia antiquísima, aunque no pertenece a la historia antigua. Ya hablaremos de eso más adelante. Aquí es una etapa en cuando la historia se mezcla con la fantasía, con la mitología. Y obvio, cuando digo esto, entendemos que vamos a hablar de un proceso que sucede en aquella Grecia antigua, que ni siquiera era la Grecia conjunta de la cual sabemos hoy. Era una Grecia configurada por diferentes reinos o estados pequeños: Esparta, Atenas, Rodas, Troya. Y aquí va a estar mezclado con la mitología griega. Y vamos a hablar precisamente de la historia, el tórrido romance, en la tórrida relación que va a tener Helena de Troya con su enamorado París. A esto vamos a hablar que Helena, que no se llama que en realidad se conoce como Helena de Troya, pero era Helena de Esparta. Y ahorita vamos a ver por qué. Helena es una hija de una mortal con un dios, Zeus y Leda. Aquí vemos esa forma extraña, interesante, fantasiosa de mezclar la vida con la fantasía, con la mitología. Y esta mujer va a ser sumamente bella. Ha quedado como el parangón de la mujer bella, Helena. Helena es hija de Zeus, como dije, y una mortal Leda. Y con eso recibe todos los atributos de belleza del mundo de entonces. Las facciones finas, el pelo ensortijado, la piel muy clara, su figura física perfecta. Y esto lo digo y lo enfatizo porque ese modelo, ese canon de belleza griega ha perdurado a través de los siglos en el mundo occidental y sigue siendo el canon de belleza actual. Afortunadamente ya se aceptan otros tipos de belleza como bellos, pero por muchos siglos y aún hoy, esa es la belleza, la de Helena de Troya. Tan bella que desde muy joven es raptada por unos enamorados, pero los hermanos la rescatan, la casan con el rey de Esparta, con Menelao, y vive con Menelao como su esposa durante un buen tiempo, hasta que se da la visita
de Paris que viene de Troya. Paris es también un hombre muy bello. La diosa Afrodita lo ha dotado con los mayores dones de belleza posible y pues obvio, aquí se va a dar una figura mitológica nuevamente, un cupido, un flechazo, que enhebra estas dos bellas figuras humanas que son Paris de Troya y Helena de Esparta. Ella está casada, pero el amor arde y Paris la rapta y se la lleva a Troya. Hasta aquí pues suena como un romance muy específico, peligroso, porque hay un marido ofendido, pero desde el punto de vista de la historia, entendemos, Menelao, el esposo, se siente terriblemente ofendido que viene este hombre joven, bello y se roba a su bellísima esposa, y esto va a causar una guerra en todo lo que es la península donde está instaurada Grecia, que como dije son diferentes reinos. Se va a Troya, se la lleva a Troya, y Menelao va a convocar a los otros líderes del Peloponeso, o sea, esta península balcánica, pero griega, y los convoca a luchar en contra de Troya para rescatar a su esposa y para lavar esta afrenta. Pues esa guerra va a durar 10 años. Troya, que surge, pero se va a enfrentar con todos sabemos quién era Esparta. Esparta eran los grandes guerreros, los disciplinados, los rígidos, los perfectos en la lucha. Por lo tanto, esta lucha se va a ir moviendo entre uno y otro y va a durar 10 años. Podemos entender cuántos muertos, cuánta destrucción de cosechas, de ganado, de todo va a causar esta terrible guerra que va a durar 10 años. Y pues mientras Helena y Paris van a gozar de su tórrido romance hasta que dos cosas muy importantes. Una, Esparta, harta, cansada, exhausta, económica, socialmente, políticamente, de esta guerra con Troya, va a diseñar una estrategia muy ingeniosa de la cual todos hemos oído hablar. Diseñan este caballo, un enorme caballo de madera, con el cual le hacen creer a los troyanos que es un símbolo de paz. Digamos lo que hoy sería una paloma blanca de la paz, pues es un gran caballo de madera que lo introducen como un regalo de paz dentro de las murallas del reino de Troya. Aquí pues vemos la estrategia, la astucia de los espartanos y un poco la ingenuidad de los troyanos que reciben y abren sus puertas, abren sus murallas y entra este caballo en signo de paz, con un gran signo de interrogación. ¿Y qué hay adentro de este caballo? Pues cientos de soldados espartanos que durante la noche, cuando a la mañana siguiente van a ir los troyanos a inspeccionar este caballo de paz, durante la noche salen los espartanos, hacen una gran masacre y pues con esto la guerra se decide a favor de Esparta. Todo esto, por ese elemento de amor
de atracción física imposible de controlar que sintieron Paris y Helena. Y así estos reinos se van a ver envueltos en esta confrontación y, como dije, no podemos hoy aquilatar la importancia que tuvo eso en la historia hasta el día de hoy, como otros que hablaré, pero sí en el momento va a desaparecer casi Troya y va a emerger Esparta como el más importante de todo el Peloponeso. Entonces, aquí vemos que este tórrido romance pues tiene un final trágico. Paris muere en la guerra. Menelao rescata a su esposa, rescata entre comillas, porque era una manera de disfrazar que ella también había consentido en irse con este hombre joven, con este amante, y Menelao la trae de regreso a Esparta. Y vuelven a ser marido y mujer durante el tiempo que vivió Menelao. Menelao era un hombre mayor y cuando muere la gente en el reino espartano rechaza, repudia a Helena y la corren del reino, de todo lo que es el Peloponeso. Pues ese es uno de los casos en los que este romance cambia la historia, por lo menos, de estos pueblos antiquísimos. Vamos un poco más cerca en la historia. Vamos ya a, digamos, un siglo antes de nuestra era actual, como el siglo I antes de Cristo. Aquí ya estamos viendo el Imperio Romano. El Imperio Romano, en su afán de conquistar todo el mundo conocido, como lo logró hacer. Entre estos, al gran imperio Egipto, que ya había sido una presa del Imperio Romano en deseo de que fuera conquistado igual. Aquí va a llegar el gran Julio César como el gran conquistador y se va a encontrar con una mujer ambiciosa, bella, inteligente, culta, que todos sabemos que es Cleopatra. Quiero decirles aquí que este romance del que voy a hablar ahora, de Julio César y Cleopatra, y posteriormente de Marco Antonio y Cleopatra, es tan brillante, brilloso, que ha traído la atención de películas y novelas y todo, pero mucho de eso es fantasía del Hollywood o de quien haya hecho las películas o los libros, las novelas. La historiografía la muestra a Cleopatra como una mujer joven, bella, y aquí es interesante que no es el canon del que hablé al hablar de Helena, es otro tipo de belleza. Algunos de sus grandes historiadores, de sus grandes investigadores de esta mujer, dicen que no es que fuera tan bella. Sus rasgos físicos, obvio, no corresponden al canon griego. Era una mujer con los ojos muy marcados, muy caídos, con una nariz aguileña muy grande, pero que su personalidad, su cultura, su conversación era lo que la hacía enormemente atractiva, y sí lo ha de haber sido, puesto que conquista a los dos grandes conquistadores de la época. Primero Julio César. Esta mujer Cleopatra, además, es muy ambiciosa y muy astuta. Ella se da cuenta que a través de una relación que ella puede seducir
a Julio César y hacerlo su aliado para ella conservarse como reina de este imperio egipcio tan peleado. Ella es descendiente de Ptolomeo, uno de los Ptolomeos que se acuerdan, quien escuchó la plática de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno muere y tiene que repartir el enorme reino que deja vacante, Ptolomeo, uno de sus generales, hereda esta zona del Medio Oriente y allí es donde está más adelante, varias generaciones más adelante, Cleopatra. Ella pelea con las uñas por ser la reina de Egipto. Llega a tener que compartir el reino con su hermano y se casa, como se permitía en Egipto. Se casa con su hermano que tiene 10, 11 años y ella es una joven, porque siempre que la conocemos durante toda su actuación en la historia, es una mujer joven. Pues esta mujer joven seduce a Julio César. Se dice que no se dice, se comprueba porque hay pues, papiros y elementos para afirmar que ella lo invita a un paseo por el Nilo para platicar sobre cuestiones políticas y se presenta vestida como una princesa egipcia, con estos tocados, con todos los pectorales, en una barca revestida de oro, o sea que lo seduce y lo atrae por completo, la hace su mujer y la ayuda, la apoya para que sea la emperatriz, la reina de Egipto, pero también la lleva a Roma. Con ella va a tener un hijo. Julio César había tenido varias esposas, pero con Cleopatra va a tener el hijo varón, que se va a llamar Cesarión, fíjense. O sea, el que podría haber heredado el reino, el imperio romano, no reino, el imperio romano, con todas las derivaciones políticas que esto va a traer. Julio César, sabemos todos que es traicionado en una fecha parecida a la de hoy. Hoy es, ¿qué? 8. Dentro de una semana tendrán siglos y siglos y siglos, el 15 de marzo, en el idus, famoso idus de marzo, en el que Julio César es asesinado por una traición de sus propios partidarios. Lo convocan al Senado y allí a puñaladas lo asesinan. Sabemos el famoso tú también, Brutus, pues allí es donde muere Julio César y deja este romance trunco, un romance que además deja colgando a Cleopatra en su apoyo a ser reina de Egipto, deja un hijo que podría pretender ser la cabeza del imperio romano, pero oh problema, es un egipcio, hijo de una mujer egipcia. Y entonces Cleopatra pues se ve en un aprieto enorme, ¿sí? Un dilema grandísimo que va a resolver. ¿Cómo? Seduciendo, iniciando otro romance, en esta ocasión con quien va a heredar el poder, que va a ser Marco Antonio. Y Marco Antonio también cae en la seducción de esta mujer. Habría que ver si también Hollywood ya nos ha dado consejos de Cleopatra para seducir a un hombre, ¿verdad? A ver dónde conseguimos. Pero este sí verdaderamente, no como fue con Julio César, que fue muy claro que fue una atracción por el poder.
las investigaciones, que también son más recientes y por lo tanto más confiables, hablan de un verdadero amor entre Cleopatra y Marco Antonio. Malhadado igual. ¿Por qué malhadado? Porque Marco Antonio pierde mucho la realidad, se vuelca sobre su amorío con Cleopatra, descuida mucho los trabajos políticos y de conducción del gran imperio romano, y con él también va a tener Cleopatra varios hijos, 3, y pierde el poder Marco Antonio. Marco Antonio no puede soportar la idea de que ya no es la cabeza del imperio romano, se suicida y pues todo el odio que había cosechado Cleopatra, porque ella misma se decía reina, cuando no hay que olvidar que ya Roma está hablando de democracia, de república, etcétera, y además una egipcia, una extranjera, pues entonces hay un enorme escarnio en contra de ella que ella no va a poder enfrentar. Y antes de enfrentar esta vergüenza y este escarnio de los romanos, ella recurre también al suicidio, que ya sabemos que utiliza una serpiente, un áspid, que la pique para con eso morir. Y este enorme imperio va a tener un devenir totalmente distinto que el que hubiera sido si este romance se hubiera consumado en su totalidad. Ahora, como digo, estos dos ejemplos que acabo de dar, aunque hay muchísimos, el amor está presente, la pasión, qué tanto también aquilatar si era un verdadero amor o era solo la intención del poder. Pero a estos tantos siglos de distancia, podríamos decir que pues ya no afecta a la población actual lo que sucedió entonces. Nos interesa como investigación histórica. Ahora les voy a comentar un romance que sí tiene efectos hasta el día de hoy en la historia que nos atañe a nosotros y a la gente que todavía vive y que vive allá arriba de Europa en el Imperio Británico. ¿Y de quién voy a hablar? Pues de un personaje que también en una ocasión ya lo traté, pero hoy lo vamos a ver con otra luz. Este hombre enamorado, veleta, que fue Enrique VIII. La historia de Enrique VIII y de la mujer de la que voy a hablar, Ana Bolena, en su romance, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque atañe a la historia, no solo del Imperio Británico, sino también del Imperio Español, de España, nuestra madre patria, entre comillas. Bueno, no entre comillas, la madre patria. Pero, ¿cómo sucede esto? Sabemos que además, quiero decir que ya es una etapa bastante más cercana a nosotros, porque en la historia, pues unos cuantos siglos son unos cuantos minutos. Vamos a hablar del siglo XVI, de los años 1530, una cosa así, o 1500. Vamos a empezar con la parte de España. España acaba de confirmar que es la reina de Europa. ¿Por qué? Purificó, entre comillas, a su península, expulsó a todos los judíos, expulsó a todos los musulmanes, reconquistó el territorio, la famosa reconquista, después de 800 años de Islam
en la península ibérica. Ahora la península es cristiana, católica, bajo los reyes católicos. Y hay que afianzar este poder. Y pues los reyes católicos en sí, aparte de estas medidas que acabo de decir, de cristianizar a la península, tienen que hacer alianzas con los otros reinos rivales. Y el que aparenta ser y es el mayor rival, pues es el Imperio Británico. Sobre todo hay que tomar en cuenta porque en aquel entonces la supremacía en el mar era la que contaba. Ambas, una es una isla, la otra es una península, y entonces en la navegación era lo que contaba, lo que fortalecía el poder. Y aquí tenemos a la Gran España con su flota invencible, y aquí tenemos a los ingleses, al Imperio Británico, tratando de igualar a España. Pues para evitarse tanto rollo de guerras y tanto problema, mejor hacer alianzas matrimoniales. Eso ya lo habíamos hablado tiempo atrás. Pero esta alianza matrimonial va a ser muy importante. Los reyes católicos van a casar a su hija mayor, Catalina, con el hijo mayor de los Tudor, que no es Enrique. No. Enrique, mucho más joven, Enrique se va a la carrera sacerdotal. Pero el hermano mayor, a quien casan con Catalina, la mayor de los reyes de Castilla y Aragón, muere a los cuantos meses del matrimonio. Oh problema, no solo la viuda, que ya va para tener una niña, que va a ser María, sino que la alianza. Lo que importa es la alianza. Al romperse el matrimonio por viudez, se queda temblando, se queda en alfileres la alianza. Pero entonces hay que confirmarla. Y vamos a casar a esta viuda con el hermano chico de este rey que tristemente murió tan pronto. Y este hermano es un joven apenas saliendo de la adolescencia, que se llama Enrique, que su destino era llevarlo por otro camino por completo, pero pues hay que casarlo para que la alianza perdure. Fíjense, aquí dos destinos históricos de dos grandes imperios van a depender de que se confirme una alianza. Y sí, se casan. Este joven, que pues tendría aproximadamente 19 años, con una mujer, pues también todavía joven, como de 29 años, aprox. Entonces, pues no está tan grave. Y se casan. Perdón, me equivoqué al decir una cosa importantísima. Catalina muere sin, ella va a argumentar que nunca se consumó el matrimonio. La hija María va a ser de este matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Entonces, tienen un matrimonio, él siendo muy joven, ella siendo un poco mayor, pero un matrimonio que fue lo suficientemente bueno para durar 20 años, o por lo menos perduró 20 años. Y pues ahí va, y tienen una hija a quien van a criar como una niña católica, porque no había de otra. Enrique VIII, Henry VIII, que les digo que iba a la carrera sacerdotal, era lo más adicto al Papa. Era un hombre sumamente católico y por eso pega bien con Catalina, que era la hija de los reyes católicos y muy observante también, igual que la hijita María. Bueno, pues como sucede tristemente
María pues envejece. Él está rodeado de las damas de compañía de su esposa. Ya saben lo que dicen, en qué se parecen las esposas a las chamarras de piel. Es un mal chiste, pero lo voy a decir, en que se arrugan pronto, pero como dura. Pues así le pasó a la pobre de Catalina. Y Enrique, que va a probar con el tiempo que es un hombre muy enamorado y muy perseverante, porque él lo que lo decepciona también de su esposa Catalina es que le dio a esta hijita María, pero no le da un hijo varón, un heredero varón. Y entonces, rodeado de mujeres jóvenes, entre ellas una ambiciosa, bonita, coqueta, deseosa de poder también, Ana Bolena, cae en este romance con esta mujer. Y de tal manera, además, ella le dice, Enrique, yo sí te voy a dar un hijo varón, un heredero varón, que no se lo dio. Pero con eso y con su juventud y su belleza y la atracción sexual y el romance, Enrique está dispuesto a casarse con ella, porque inteligente también ella, pues le dice, primero que nada nos casamos. Y Enrique dice, me caso con Ana Bolena. Pero imagínense el problemón de desechar, repudiar a una esposa que tiene 20 años, que es la hija de los poderosísimos reyes de España, ¿sí? Y él que va y además católicos, apostólicos, romanos, que no admiten el divorcio hasta el día de hoy. Y Enrique se empecina y dice, yo me voy a casar con esta mujer, con Ana Bolena. Y para eso, pues solicita el divorcio. Y el Papa, pues lo niega absolutamente. No se permite, no hay manera. Además, el Papa también en un dilema, como traiciona a sus grandes aliados, que son los reyes católicos, por un caprichito de este Enrique VIII. Y no le da el divorcio. Y entonces, ¿qué va a hacer Enrique VIII? ¿Qué es lo que les digo? Que es el hecho histórico que va a repercutir sobre la historia de estos grandes imperios y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Enrique, ante esta negativa del Papa, rompe con el Papa y rompe con la Iglesia Católica. Y dice, yo, rey de Inglaterra, yo soy la cabeza de la iglesia. Y desde ese momento, Inglaterra va a pertenecer a la iglesia anglicana, o sea, inglesa, anglicana. Y como que se hace una nueva derivación del cristianismo hacia esta iglesia, hasta esta religión anglicana. Y es una gran pelea, una enorme pelea que va a involucrar a teólogos y a políticos y a reinos diferentes, que va a significar el rompimiento con esta alianza con España. Voy a decir varias cosas importantes ahora. Este rompimiento con España va a causar pues mucha gravedad, ¿no? Muchos problemas. Los reyes católicos no pueden aceptar así como así que la hija fue desechada. La hija que debe ser reina es María. Cuando más adelante, eso voy a hablar más adelante. Ahorita voy a decir, se da un rompimiento grave entre estos dos reinos. Y entonces, los herederos de cada uno de estos reinos va a invertir sus riquezas en la navegación, con los resultados que ya conocemos. Inglaterra va a subir y
España va a bajar. ¿Por qué? Por muchas razones que ya sabemos que España va a ir en declive por haber mermado y diezmado a su población entre judíos y moros y la propia población cristiana. ¿Qué pasa en Inglaterra? Enrique se casa con esta mujer joven, encierra a Catalina en la Torre de Londres y de allí no va a salir. Catalina, muy cuidada con sus damas, pero no va a salir. Es una prisión, una bella prisión. Bueno, ni tan bella, pero prisión. Allí va a ir a visitarla su hija María y va a recibir María la religión católica, apostólica romana. Y también va a recibir pues todos los resabios de ese rencor que tiene la madre en contra de Enrique y en contra de Ana Bolena y en contra de la nueva iglesia anglicana. Para terminar con este personaje curiosísimo que es Enrique, sabemos que Ana no le da un hijo varón, es nonato, muere, un bebé recién nacido muere, terrible situación. Nace una niña que la van a considerar pues ilegítima y que se va a llamar Elizabeth. ¿Sí? Estamos hablando de gente que conocemos por la historia. Y Enrique, pues, le inventa también una trama, allí una difamación a Ana Bolena, le cortan la cabeza a Ana Bolena después de 3 años de matrimonio. Pero lo que importa desde el punto de vista histórico es que el camino de Inglaterra en lo religioso es otro. Enrique y sus descendientes ya no van a ser allegados al Papa, ya no van a ser amigos de los reyes católicos ni de la religión católica, y va a ocasionar una confrontación bélica muy grande, una guerra civil en la propia Inglaterra. ¿Por qué? Porque los herederos, Enrique se casa varias veces, no puede tener un hijo hombre, y cuando finalmente muere Enrique VIII, quedan sus herederas. ¿Y quiénes son las herederas? María, la hija de Catalina la católica, e Isabel o Elizabeth, la hija de Ana Bolena y de Enrique, ya anglicanos. Cuando María, hija de Catalina, sube al poder, decide meter reversa e irse por el camino del catolicismo. Va a tener muchos seguidores, pero va a tener muchos detractores. Y entonces la población inglesa se ve en la terrible confrontación, el terrible dilema, que lo que sucede en todas las guerras civiles. Uno de una familia va por este camino y quiere pegarse al catolicismo, y el otro dice, no, porque voy a depender yo de una figura extranjera que es el Papa. Nosotros somos anglicanos. Y así se va a gestar una guerra muy sangrienta entre estas dos vertientes de una religión cristiana. ¿Sí? Sabemos hoy que los ingleses hasta el día de hoy son anglicanos. ¿Por qué? Porque María, que por eso sabrán todos que por eso se le llama Bloody Mary, María la Sangrienta. María la Sangrienta, cuando sube al trono, que es por corto tiempo, María la Sangrienta corta cabezas a diestra y siniestra en aras de regresar a la religión católica. Por razones extrañas que se daban mucho en Inglaterra en ese momento,
intrigas palaciegas, esta Bloody Mary va a morir pronto, ¿sí? Y el otro hermano, como les digo, que nació enfermizo y no, también muere. ¿Y quién va a tomar el trono, la corona de Inglaterra? Pues ¿quién? Pues Elizabeth. Isabel, esta hija bastarda, como se le consideró, esta hija ilegítima de una madre a la que le cortaron la cabeza a los 3 años de casada, y con toda la detracción, con todo el repudio entre los partidarios del otro equipo, digamos del de María, sube al trono Elizabeth. Y Elizabeth está determinada en seguir los pasos que dio su padre de hacer de Inglaterra y de todo el imperio británico un imperio anglicano. Y así fue. Y como corolario, decir que Elizabeth duró en el poder 60 años. Solo la superó esta Elizabeth nuestra, digamos, la que nosotros conocimos, también Elizabeth II, aquella fue Elizabeth I. Elizabeth I duró 60 años en el poder y fue una gran reina. Una mujer que nunca se casó, una mujer que se dedicó en cuerpo y alma a subir al imperio británico, que se dedicó subrepticiamente a dañar al imperio español. Con su semiprimo Felipe II tenía un enfrentamiento constante. La armada invencible que era la española va a ser vencida por unos barquitos pequeños que diseñó Elizabeth con sus navegantes. Entonces, donde los chiquitos podían pasar, los grandotes barcos no podían pasar. Y así poco a poco la armada invencible va siendo vencida. Además, se da el fenómeno comercial de la piratería, que Elizabeth por arriba la reprueba, pero por abajo la prueba y la fomenta, premia a sus piratas, y con esto la economía de Inglaterra y la fama de Inglaterra va a subir, mientras la de España va a descender. España ya no vuelve a ser jamás el imperio que fue. Inglaterra sí, Inglaterra sube y se va a establecer esta nueva dinastía, pero de eso no vamos a hablar hoy. Pero lo que quiero decir es que este romance, esta chispa que se encendió en Enrique VIII, que de casualidad llegó a ser rey, que lo casan con una mujer que ya había sido esposa de su hermano, todo en aras del poder, pero él se enamora de Ana Bolena, una mujer joven, que ella tenía sus intenciones de poder, que no se cuajan, pero que van a dejar una herencia que cambia la historia. De Inglaterra, los ingleses el día de hoy no tienen nada que ver con el Papa. Habrá unos cuantos católicos apostólicos romanos, pero la religión oficial de Inglaterra es el anglicanismo. Y como eso quedó Inglaterra y todos ya sabemos, el problema Irlanda es una cosa distinta, pero el imperio británico es anglicano. Y todo por un romance de Enrique con Ana Bolena. Y ese ya es un romance que lo tenemos más cerca y que, como les digo, tiene una influencia, tiene una consecuencia que la podemos palpar
en la historia actual. Pues aquí me quedan unos, ¿qué serán? Unos 10 minutos, Anita, para si alguien quiere hacer un comentario, una corrección, una pregunta. No, bueno, qué buen tema, Shu. De verdad, muy interesante. Son cosas que yo por lo menos no sabía y me encanta poder ahondar en esas partes de la historia Qué porque bueno. son cosas nuevas para mí. En Sí. Facebook tenemos muchas felicitaciones. Felicidades por la plática, felicidades por el tema, muy buen tema. Aquí no sé si alguien quiera comentar algo, parece que tenemos una pregunta. Philip Rosenberg nos dice, felicidades Shulamit, como de costumbre, estupendas pláticas, siempre impartidas con gran erudición. Como cooperación a tu charla, me recuerdo de lo siguiente. Se confirma lo dicho por Cayo Octaviano Augusto César, quien por cierto fue el iniciador de la Pax Romana, la cual duró 200 años. Decía Augusto, los hombres gobiernan al mundo, mas las mujeres gobiernan a los hombres. Bueno, pues en esas andamos siglos tratando. Hoy es el Día de la Mujer, ¿sí? Exacto, era lo que yo iba a decir. Lo que eso quiera decir, pero no hay duda que pues las mujeres, no sé si gobiernan unas sobre otros o otros sobre las mujeres, pero debemos entenderlo como una colaboración, una cooperación. Somos dos diferentes estilos de vida que creó la naturaleza o Dios, como uno crea, y que en cooperación, sin poner el pie uno sobre el otro, trabajaremos mejor. Claro, y además dos tipos de pensamiento diferente que Claro. sin embargo nos acoplamos, digamos. Si nosotras, las mujeres, tuviéramos los mismos derechos, no tendríamos que valernos, como dice Philip, de algunas argucias. Como dice, tener que dominar al hombre para lograr, pues no. Si tuviéramos si tuviéramos paridad, pues se hace paridad, pareja, no uno sobre el otro, ni hombre sobre mujer, ni mujer sobre hombre. Pero eso ya es otro asunto. Sí. Esa es otra historia. Paz Es nos dice, muy interesante, Shulamit, como siempre, muchas gracias. Gracias. Pues no tenemos preguntas, yo creo que fue muy claro todo esta vez. Gracias, felicitaciones, ¿sí? Felicitaciones, pero no son preguntas, ni dudas. Ni comentarios. Ni comentarios. Bueno, La pues verdad es que creo que será estuvo para muy la bien. próxima. Sí, primero Dios, la próxima, bueno, tenemos que quedar tú y yo porque va a ser pesaje, entonces para ponernos de acuerdo cuándo va a ser la próxima, pero les avisaremos con mucho gusto. Y bueno, felicidades por el Día Internacional de la Mujer a todas las que nos están viendo. Y muchísimas gracias, Shulamit, como siempre, Gracias. un tema muy interesante. Gracias a todos, a todas, y hasta la próxima. Primero Dios. Gracias, buen día.